Ahora, veremos dos ejemplos para determinar si las series geométricas infinitas alternas convergen o divergen. Cuando tenemos una serie geométrica infinita siempre que el valor absoluto de R, donde R es la razón común, es menor que 1, la serie converge y converge a el primer término, dividido por la cantidad 1 menos R. Y, si el valor absoluto de R es mayor o igual a 1, la serie diverge. Entonces, mirando nuestra fórmula aquí, probablemente reconozca que R es igual a 1,3 negativo, pero también tomemos el tiempo para generar los primeros términos de nuestra serie. Observe que n, el índice, comienza en 0. Entonces, el primer término sería negativo 1,3 elevado a 0. Además tendríamos 1,3 negativo al primero, más 1,3 negativo al segundo, más 1,3 negativo al tercero, y así sucesivamente. Vayamos y simplifiquemos cada término. Tenga en cuenta que nuestro primer término sería negativo al 0, que es 1. Y luego, tendríamos más 1,3 negativo al primero es 1,3 negativo. Entonces, en lugar de escribir más 1,3 negativo, escribamos menos 1,3. Y luego, tenemos más 1,3 negativo al cuadrado. Eso va a ser positivo 1,9. Así que más 1,9. Y luego, tenemos más 1,3 negativo al tercero, que sería negativo 1,27. Entonces, en lugar de escribir más negativo 1,27, escriba menos 1,27 y luego más, etc. Entonces, observe cómo mirando los términos en nuestra serie, el primer término A es igual a 1. Y, como ya mencionamos R, la razón común sería igual a 1,3 negativo. Y, dado que el valor absoluto de 1,3 negativo es 1,3, que es menor que 1, la serie convergerá. Entonces, podemos decir que la serie geométrica con el valor absoluto de R en este caso sería el valor absoluto de 1,3 negativo, que es igual a 1,3, que es menos de 1, converge. Y por lo tanto, la serie convergerá, o la suma de la serie será igual a dividida por la cantidad 1 menos R. Entonces, nuestra suma infinita es igual a que es 1. Dividido por 1 menos R, donde R es negativo 1,3. Esto nos daría 1 dividido por 4,3. Dividir por 4,3 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 3,4. Entonces, esto es igual a 1 por 3,4, que es 3,4. Entonces, la suma o la serie converge a 3,4. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí, tenemos la suma del 9,7 negativo elevado a la enésima potencia, donde n es igual a 0 e infinito. Y una vez más, probablemente reconocemos que R es igual a negativo 9,7. Y por lo tanto, el valor absoluto de R será mayor o igual a 1. Y por lo tanto, la serie divergiría. Avancemos y generemos los primeros términos de nuestra serie. Entonces, tendríamos un resultado negativo de 9,7 al 0 más negativo de 9,7 al primero, más negativo 9,7 al segundo, más negativo 9,7 al tercero, y así sucesivamente. Entonces, tendríamos 1 y luego más negativo 9,7 o menos 9,7. Y luego tendríamos más 81,49. Y luego tendríamos más 729 negativos divididos por 343, o menos 729. Dividido por 343, más, etc. Entonces, note aquí que el primer término es 1. Y R la razón común es negativa 9,7. Y, por lo tanto, la serie geométrica con valor absoluto de R es igual al valor absoluto de 9,7 negativo que es igual a 9,7, que es mayor o igual a 1 diverge. Y por lo tanto, no podemos encontrar la suma.
Espero que hayas encontrado esto útil.